Buenas tardes, amados hermanos. Que Dios los bendiga. Les saluda el pastor Quijano. Espero que hayan tenido una bendecida semana. No sé cuántos tuvieron la oportunidad o vivieron la experiencia de lo que se habló la semana pasada con respecto a el perdón. ¿Se acuerdan? No sé cuántos lo vivieron, pero de todas maneras estamos en eso, que es una necesidad primordial, aprender a pedir perdón, cómo perdonar, para vivir dentro del reino de Dios y no vivir o actuar con principios de esclavitud. Bien, amados hermanos, el mensaje de esta tarde está en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 37. Voy a leérselos. Marcos 4, 35 al 37, y dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Hasta ahí vamos a leer, vamos a orar. Amado Dios, gracias una vez más por la oportunidad, gracias por este día. Te rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que santifiques este vaso y que, oh Dios, la palabra que va a ser transmitida sea dada a través de tu Espíritu Santo, y que recibamos, oh Dios, la enseñanza, la edificación, la fortaleza que necesitamos, Señor. Bendice a cada uno de los que elegiste para que se conecten y puedan apreciar y puedan recibir la palabra de este día. Bendice su vida, bendice a su familia. Pero te ruego, Padre, de que bendigas, oh Dios, mi vida para que sea usada con el propósito tuyo. Santifica, que mis labios sean quemados con un carbón encendido para que esta palabra sea dada conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Muchas gracias por la oportunidad y gracias por permitirme poder predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, y en los versículos que leía, vemos que se menciona que se levantó una tormenta. Y ese es el tema del cual voy a hablar hoy esta tarde: las tormentas y el cristiano. Usted ha visto las noticias, habrá escuchado de que hay tormentas de tormentas. Hay unas que son catastróficamente malas. Estaba escuchando en la televisión una noticia de una tormenta que hubo de que dejó 11,000 muertos. 11,000 muertos, sin contar los desaparecidos. Y fue una tragedia tremenda. Es tremendo. Los daños son grandes. La intensidad de la tormenta es fuerte, peligrosa. Por eso los meteorólogos le dan el nombre de una tormenta perfecta. ¿Cuál es una tormenta perfecta? Es la tormenta que se juntan tres elementos o coinciden, que es el aire caliente por la baja presión, puede ser el aire frío y seco, como también la humedad. Cuando estos tres elementos se juntan, se forma lo que llaman los hombres una tormenta perfecta, porque se unen varios elementos. Ahora, amados hermanos, sabemos de que es difícil, y basado en esto, sentí en mi corazón traer este tema, hablarles de esto, porque hay una gran necesidad, hermanos. Hay gran necesidad, creyentes o no creyentes. Hay una gran necesidad donde muchas veces nos lamentamos y clamamos a Dios, porque nos sentimos frustrados de no poder confrontar las adversidades, aunque tenemos una promesa
del justo, pero de todas ellas lo librará Dios. Ahora, hay una realidad, que en la vida del creyente todos vamos a tener en determinado momento que pasar por una tormenta. Todos. Algunos le estamos pasando. Otros llegará el momento en que tendrán que experimentar lo difícil que es estar en medio de una tormenta. Hace algunos años, allá en California, un vecino, por esta época, me recuerdo muy bien que por esta época le dieron cartas de despido. Había corte de personal y allá no es como en algunos lugares, allá van por señoría. Aquí no, aquí van por favoritismo, por X razones que usted la sabe. Allá no, allá es por señoría. Allá van de la lista el de abajo, el que tiene menos tiempo. El caso de que al señor le dieron una carta de despido. Llega a su casa, se parquea en la calle, porque era un barrio donde eran apartamentos. Cuando llega a su casa, se encuentra de que le cortaron la energía, que muy pocas veces eso sucede allá. Pero por alguna razón se quedó sin energía. Llega al cuarto y encuentra a su hijo que está convulsionando porque era epiléptico. Cuando él lo recoge para llevarlo al carro, para poder llevarlo al hospital, porque no podía, no tenía dinero, y allá las ambulancias le preguntan, ¿la quiere con sirena o sin sirena? O sea, de que cuando el paciente va, a los familiares le dicen si quiere con sirena o quiere sin sirena. Si con sirena, pues van a todo lo que da. Pero cuando es sin sirena, entonces ahí van, despacio, parando las luces y todo eso. El caso de que el Señor lleva a su hijo y cuando sale para montar a su hijo en el carro, se encuentra de que el carro, alguien se había estrellado en él. Se le juntaron todas las cosas, a tal grado de que el hombre se sintió imposibilitado porque no podía confrontar la situación. Y por eso, amados hermanos, quiero decirle, si usted está en medio de una tormenta, no se detenga, continúe, confíe, vea hacia el frente. Por eso el mensaje de hoy es relativo, porque hay mucha necesidad, amados hermanos. Hay mucha aflicción, hay muchas circunstancias difíciles que están viviendo los hijos de Dios. Y por eso a través del mensaje quiero animarle, decirle que en los versículos que leímos hay 4 cosas que nosotros podemos aprender para lidiar cuando estamos en medio de la tormenta o estamos atravesando una tormenta. La primera cosa está en el versículo 35, pero déjeme decirle, cabe mencionar que estos eventos ocurrieron en el mar de Galilea. El mar de Galilea en sí no es un mar, es un lago. Es un lago que está a 212 metros bajo el nivel del mar, en un hoyo. Mide 53 kilómetros de circunferencia. Las tormentas de viento, porque no son tormentas de agua que vienen de las nubes, no, son tormentas de viento, que como el aire entra y no encuentra salida, se forman remolinos que levantan olas más de 2,5 metros de altura. Obvio, en aquel entonces las lanchas de los pescadores eran bajitas. Pero esa es la razón por la cual las tormentas se adhieren y revientan las olas. Dado estos datos, quiero decirle, el Señor le dijo en el versículo 35,
aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Yo me quedé ahí pensando, me detuve y pensaba, ¿por qué Jesús les dijo? ¿Por qué Jesús esperó que llegara la noche? ¿Por qué no fue en el día para darles un viaje turístico, que fueran apreciando el paisaje, que respiraran aire fresco de la zona? ¿Por qué Jesús esperó hasta la noche? Cabe preguntarse, ¿por qué? Si tenían todo el día, ¿por qué los dejó ahí? Y dijo Jesús: en la noche. Porque no era un viaje turístico, era un viaje de prueba. Cuando el Señor les dijo: pasemos al otro lado. Ahora, la primera cosa que quiero que sepamos es esto: que las tormentas son necesarias para los hijos de Dios. ¿Por qué son necesarias, pastor? Porque traen bendición. Miren, dan fortaleza. Cuando usted está en una lanchita y se mueve así y empieza a convulsionar la ola, usted empieza a sembrar sus pies a manera de no tambalearse mucho. Da experiencia. Cuando el cristiano es novato, cualquier cosita le asusta. Pero a través del tiempo, conforme va viviendo las experiencias de una tormenta, va adquiriendo experiencia y sabe cómo maniobrar. Adquiere capacidad, adquiere firmeza y adquiere resistencia. Pero también las tormentas nos enseñan a caminar en obediencia y a no creer de que porque somos creyentes no vamos a vivir o vamos a pasar por circunstancias adversas. No. Esa es una falsa doctrina que predican las sectas. Pare de sufrir. La secta de la prosperidad enseña que si usted, como creyente, si usted no prospera financieramente, es porque usted está en pecado. Que si algo le sucede desagradable a usted o a su familia, es porque toda su familia está en pecado. Mas sin embargo, la palabra de Dios refuta esa enseñanza, dándonos el ejemplo de Job. ¿Quién era Job? Dice la Biblia que era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y estuvo en medio de una tormenta. Una tormenta perfecta, porque se le amontonó todo en un mismo día. Perdió ganado, perdió casa, perdió sus hijos, perdió sus hijas, perdió todo lo material en un solo día. Y era un hombre de Dios. Entonces, la filosofía de estas sectas religiosas no tiene cabida dentro de la palabra. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Que no nos dejemos vender el cuento chino de que por ser cristianos no vamos a padecer persecuciones o situaciones difíciles. El Señor nos dijo en Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis hambre, vas a tener angustia, vas a tener persecuciones, vas a tener enfermedades, pero confiad, dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. Otro ejemplo, Pablo, un hombre de Dios que recibió el consejo directamente de Dios en el tercer cielo, mas sin embargo estuvo en vicisitudes, padeció como creyente. Ahora, amados hermanos, si esto le sucede a aquellos hombres, a aquellos cristianos que viven en obediencia a Dios, ¿qué será lo que vivirán aquellos que están en desobediencia? Los cristianos vamos a experimentar experiencias difíciles, vamos a experimentar escasez. Habrán cosas que nos faltan, que no hay leche, que no hay jabón, que no hay café, que esto y que lo otro, que falta esto. Y vamos a desesperarnos.
en las finanzas, en la enfermedad que se cura uno y cae el otro. Y así en otras cosas que agobian nuestra vida. Pero preguntémonos, amados hermanos, ¿estoy caminando con Dios o estoy escapando de Dios? ¿Cómo está caminando usted? ¿Al lado de Dios o alejado de Dios? Ay, pastor, pero si yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Pero déjeme decir que puede haber circunstancias en las que tratemos de escapar a Dios. ¿Saben cuáles son esas circunstancias? Cuando nosotros queremos caminar de acuerdo a nuestros preceptos, a nuestra manera, no a la manera de Dios. Cuando nosotros queremos gobernar nuestra vida a nuestra manera, no a la manera de Dios. Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque yo digo, porque yo quiero, y no a la manera que Dios dice, entonces nos estamos alejando de Dios. Un ejemplo, Jonás. Para que vean que aún los hijos de Dios vamos a pasar por situaciones difíciles. Jonás, un hombre de Dios, un profeta de Dios, que Dios lo mandó a predicar a Nínive, pero Jonás no quiso. ¿Por qué? Porque el rey de Nínive era parte de los asirios y él recordaba, era el bisnieto de Noé, y él recordaba que los asirios los hicieron sufrir en el cautiverio, que los asirios los torturaban a ellos, y por eso Jonás se rehusaba a ir a predicar el evangelio de salvación a Nínive. Y Dios lo mandó. Sí. ¿Obedeció? No. Las circunstancias tuvo que pasar 3 días y 3 noches bajo el mar para poder comprobar de que lo que Dios dice se hace. Cuando Dios nos dice, pasemos al otro lado y predica, cuidado si no lo hacemos. Porque aún siendo hijos de Dios, las tormentas nos azotarán nuestra vida. La segunda cosa que está en el versículo 37. Dice, y despidiendo a la multitud. 36, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Vean una cosa. El Señor prometió, porque hay una cosa bien importante. Él les dijo, pasemos al otro lado. Pero no les dijo lo que les venía. ¿Por qué? Porque Jesús no ha prometido tranquilidad y bonanza, amados hermanos, pero sí prometió estar todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Eso sí prometió. Porque Él le dice, pasemos al otro lado. Una promesa garantizada. ¿Bajo qué circunstancia? No importa. Porque Jesús está con nosotros. La aflicción, Jesús está en medio de la aflicción que usted tiene. Jesús está en medio de la angustia. Jesús está en medio allí de la enfermedad suya o de algún pariente. Jesús está en medio de la escasez. Cuando Jesús ve que usted está quejándose porque no le alcanza, que no tiene frijoles, que no tiene maseca, que no tiene aceite, Jesús está allí en medio de la angustia suya. ¿Y sabe por qué Jesús está ahí? Por 2 razones. La primera, para que aprendamos a confiar plenamente en Él. Y la segunda, para que nosotros aprendamos a administrar. Porque mire, hay muchas cosas que usted y yo somos administradores aquí en la tierra. Del reino de Dios. Nuestra vida espiritual. Cuando uno está en el seminario, una de las cosas que le enseñan es hacer una agenda o un itinerario. ¿A qué hora se levanta? ¿De qué horas a qué hora se levanta? ¿De qué horas a qué hora desayuna? ¿De qué horas a qué hora va al trabajo? ¿De qué horas a qué hora regresa a casa? ¿De qué horas a qué horas estudia? ¿De qué horas a qué horas está preparando un mensaje? ¿De qué horas a qué horas está orando? Y si vemos el itinerario del 90% de los cristianos hoy en día, amados hermanos, no hay
tiempo para orar, no hay tiempo para doblar las rodillas, hay tiempo para la televisión, hay tiempo para la novela, hay tiempo para muchas cosas. Y decimos y hacemos a Dios mentiroso cuando decimos, ay no, es que no me quedó tiempo, por eso es que no pude. Pero Dios dice que bajo el cielo para todo hay tiempo. Y tenemos que aprender a administrar nuestra vida espiritual, porque algunas tormentas que llegan a nosotros vienen por la falta de administración espiritual, vienen porque no administramos los talentos que Dios nos dio. No hay adoración. Mire, hermano, la mayoría de hogares cristianos pasa todo el día y usted no escucha una alabanza, adoración a Dios. Escucha el ruido de los juegos del internet. Escucha usted el ruido de las novelas, de esto, de lo otro, pacatín, pacatán. Pero no hay adoración. ¿Y sabe que es una deficiencia? Porque donde no hay adoración es una ventana fácil para el diablo para meter sus ángeles adentro. Tenemos que aprender que necesitamos adorar a Dios. Tenemos que administrar bien el tiempo, tenemos que administrar bien el dinero que recibimos de parte de Dios, porque muchas veces nosotros cuando recibimos el cheque lo gastamos en esto y en esto y en esto y en esto, y a las 2 semanas del mediano mes no tenemos nada, y entonces empezamos a arrancarnos la cabeza y cómo voy a hacer, y cómo voy a hacer, y qué voy a empeñar, porque somos mal administradores. Vean, en Isaías capítulo 43, versículo 2, Dios le dio una promesa al pueblo, a su pueblo, del cual usted es parte de él. Y le dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Esa fue la promesa que Dios le dio, refiriéndose a que van a entrar al cautiverio por haber desobedecido a Dios. Pero cuando salgan del cautiverio, van a haber naciones que los van a oprimir, se van a aprovechar de ustedes, los van a esclavizar nuevamente, van a querer subyugarlos. Y cuando dice, cuando pases por las aguas y el fuego, a eso es lo que se refiere Dios en Isaías 43. Las naciones, las gentes que iban a subyugar al pueblo de Dios, son los que representan el fuego y el agua. Dios no estaba hablando de un fuego y un agua literal, sino de las persecuciones, de las tormentas que ellos iban a confrontar al salir del exilio. Hermano, en Cristo nosotros tenemos descanso. Descanso, o sea, de que las tormentas y los problemas siempre van a ser parte de nuestra vida hasta que nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en cuerpo glorificado y estemos ante la presencia de Dios. Vea que Jesús estuvo con los 3 hebreos en el horno del fuego, estuvo con Daniel en el foso de los leones, estuvo con Pablo en medio de las tormentas, está con usted en esa angustia, en ese problema que tiene, está allí. Por eso, el que tiene a Cristo como capitán de su barco puede decir confiadamente, no me dejará ni me desamparará, porque conmigo está el Dios de los ejércitos. Debemos recordar, amados, que aunque Jesús esté en nuestra barca, siempre vamos a pasar por situaciones difíciles. Y que antes de frustrarnos, debemos de dar gracias a Dios en todo y por todo. Tercera cosa, Dios cumple su palabra. Vea, capítulo 5, versículo 1. Le voy a leer el 38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras le estaban diciendo, oye, ven acá, ¿no te importa que nosotros nos vamos a ahogar? Porque hasta irreverentes y irrespetuosos somos cuando la angustia y la agonía llega a nuestra vida. Pero en el 5
Vean, en el 41 dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero en el versículo 1 del capítulo 5 vemos de que ellos atravesaron, llegaron. Cuando Jesús está en su barca, en su tormenta, usted y yo debemos de confiar que debemos de pasar, porque vamos a pasar, porque Él va con nosotros. Pero debemos de confiar en Él. Cuando Él dice: pasemos al otro lado. Vean, el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 23, el apóstol Pablo empieza a narrar. Porque cuando Cristo se le manifiesta y le dice: Pablo, así como testificaste de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. ¡Wow! Ha de haber dicho Pablo, porque le escribió a los romanos y les dijo que deseaba verlos y que iba a tener un viaje feliz. ¿Por qué? Porque Jesús lo estaba enviando. Mas sin embargo, todo fue lo contrario. Tuvo escasez, el barco se les hizo pedazos, tuvieron que echar todo al mar, pusieron 4 anclas para que el barco no se moviera en circunferencia. La tripulación estaba por matarse, pero Pablo les asegura y les garantiza de que ellos deberían de confiar, porque esta noche, dice el versículo 23, esta noche ha estado conmigo el ángel a quien sirvo y de quien soy. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y era hombre de Dios y estaba en medio de esa tormenta. Pablo no confió en la tripulación, no confió en el tiempo, no confió en el piloto. No, Pablo confió en la palabra de Dios. Y animaba a la gente, así como esta tarde, amado hermano, yo le animo para que usted no se desvanezca, para que usted continúe, para que usted se mantenga viendo al horizonte, porque Cristo está con usted. Vean, Dios prometió, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice que Jesús dormía, pero sabía lo que venía. Pero era necesario que la fe que Él había inyectado a sus discípulos, era necesario que se desoxidara, como algunos de nosotros. Vean, allí no había manera de decir: Señor, aumentanos la fe, porque ya Dios y Jesús les había exhortado acerca de eso. No es aumento de fe, es la activación de la fe, porque Romanos nos enseña de que cada uno de nosotros hemos recibido una cantidad de fe, y esa fe, usted y yo somos responsables de activarla, de ponerla a funcionar para que se expanda, para que se extienda. Como también es responsable de que si la deja ahí podrir, se le va a oxidar y usted no va a poder ni siquiera reprender ni orar por un enfermo, porque no tiene fe. Por eso es importante, amados hermanos, es importante de que nosotros nos demos cuenta que necesitamos activar la fe activa, no pasiva. Porque hay fe pasiva y fe activa. No, es una sola fe, pero somos nosotros los que deterioramos el orden de Dios. Y eso nos enseña que el enemigo, cuando usted está caminando en Dios, le va a poner dudas, le va a poner confusión, le va a poner únicamente malos pensamientos, para que usted aparte la mirada del Señor. Y eso lo hace. Les he enseñado de que Él no tiene capacidad para entrar en nosotros, pero por lo que nosotros expresamos, le dejamos saber a Él lo que nos sucede, y rápido Él empieza a inyectar
en nuestras neuronas lo que Él quiere. Y esos pensamientos llegan al corazón y después salen por su boca y por la mía en negatividades, en desprecios, en aborrecimiento, en falta de perdón, en odio, en rencilla. Y todo eso es del diablo, no es de Dios. Amados, ¿qué le sucedió a Pedro? Pedro iba cuando el Señor le dice: Señor, ¿eres tú? Di que yo vaya. Y le dice el Señor: ven, Pedrito, ven, ven. Y empieza Pedro, pero con la mirada al frente. ¿Qué pasó? Pues el diablo le empezó a inyectar temor y empieza a sentir el oleaje, empieza a sentir el ruido de la tormenta. ¿Y qué sucedió? Cuando él hace así, se empezó a hundir. Cuando usted y yo quitamos la mirada de Jesús, nos vamos a hundir, amados hermanos, sea cual sea la circunstancia por la que usted esté viviendo. Por eso es necesario de que aprendamos esto, porque en las tormentas nosotros podemos adquirir experiencia para podernos defender, para poder evadir determinados momentos. La cuarta cosa: en las tormentas siempre va a haber una revelación para nosotros. Nosotros podemos ver y podemos angustiarnos, podemos decir: yo no puedo con esto, yo no puedo. Pero ¿qué sucede? De que usted puede estar agobiado, pero Dios tiene un propósito en todo lo que hace. Dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: oye, ¿y este quién es? Que aún el viento y las olas le obedecen. Vean, notemos que a pesar de que habían caminado con Jesús, habían comido con Él, habían dormido con Él, pero no habían visto lo que Jesús estaba haciendo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús en cada situación adversa nos lleva a nosotros a su límite para poder manifestarse quién es y cómo es Él. O sea que entre más fuerte es la tormenta, no se preocupe, porque Jesús está allí. Porque al terminar, Jesús se va a manifestar y le va a decir: esto es lo que yo quería enseñarte, hijo. Y en esta ocasión Jesús les enseña de que nada y nadie los podía ayudar a salir de esa tormenta, más que el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Hubo revelación? Sí. Porque era algo que ellos no habían experimentado ni habían visto que Jesús hiciera. Vivieron la experiencia de que Jesús sanaba enfermos, echaba fuera demonios, multiplicaba los panes y los peces. Pero lo que estaban viviendo, lo que estaban viendo en ese momento era sorprendente para ellos. Y por eso es que en nuestra vida, toda tormenta que pasemos, habrá una revelación del Señor donde Él se va a manifestar y nos va a decir: déjame llevar, porque yo soy Jesús de Nazaret, el creador del cielo y de la tierra, de lo invisible y de lo invisible. Cuando el Señor le diga: pasemos al otro lado, vea que es interesante, porque dice pasemos. Él no les dijo: pasen y yo los alcanzo. No, Él les dijo: pasemos. Era porque Él estaba garantizando de que Él, sucediera lo que sucediera, Él iba a estar con ellos. Amado hermano, si usted tiene una vida apacible porque todo lo tiene y nada le falta, déjeme decirle que esta semana usted va a experimentar una tormenta donde va a tener que poner en práctica los pasos que hemos enseñado. Porque la voz del Espíritu le va a decir: pasemos al otro lado. Su oído tiene que estar listo para decirle cómo, obedeciendo y confiando. Pero esté preparado,
y gócese. Si usted va a ser parte de vivir en la experiencia de pasar una tormenta, de una situación difícil para su vida, dele gloria a Dios, porque Dios se va a manifestar en su vida y Dios le va a sacar adelante. Esté preparado. Esté preparado. Pero si hay alguien que no tiene a Jesús en su barca como su piloto, como su capitán, yo le invito esta tarde. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Reconocer que es pecador, pedirle perdón a Dios y arrepentirse de sus pecados, recibir a Cristo como su Señor y Salvador, y denle el timón de su vida a Jesús. ¿Qué clase de vida está viviendo usted? ¿Cuáles son las circunstancias por las que está pasando o ha pasado? Peleando solo contra el mundo. No necesita eso. Cristo murió por usted, para que usted sea parte de Él y Él sea parte de usted. Y Él quiere estar en su vida, Él quiere estar en su corazón. Pero usted necesita recibirlo como su Señor y Salvador, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, esta semana, si usted todavía está en la tormenta, aférrese, desoxide su fe y aférrese a quien le dijo: pasemos al otro lado, que es Jesús. Que Dios nos bendiga y que esta semana Dios permita que aquellos que están apacibles puedan sacudirse un poco la polilla y puedan experimentar verdaderamente la manifestación de Dios en sus vidas, en sus familias y en sus hogares. Amado Dios y Padre Celestial, tu palabra ha sido entregada. Que tu Espíritu Santo, Señor, la administre en nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Gracias por el cuidado que tienes con nosotros. Gracias, Señor, porque a través del consejo de tu palabra nos has enseñado a confiar en ti. Nos has enseñado a que tú estás con nosotros todos los días, no de vez en cuando. Ayúdanos, oh Dios, a confiar plenamente. Ayúdanos a depender de ti, para que en las circunstancias adversas podamos estar seguros de que tú nos sacarás de cualquier tribulación, de cualquier circunstancia difícil. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que escucharon el mensaje, los que nos van a escuchar. Bendice a sus respectivas familias, guárdalos con bien y que esta semana sea una semana bendecida. No importa las tormentas en las que estemos, pero será de bendición, porque tu presencia estará con nosotros conforme a tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite.